a grabar. Ahí está. Entonces, en la primera parte de la clase, como les decía, lo que vamos a hacer es que vamos a comentar acerca de las principales características de dos técnicas que se parecen, pero que no son lo mismo. De hecho, en el texto que ustedes leyeron, es un texto que asume que estas dos técnicas son iguales, son lo mismo, se usan como sinónimos. Pero vamos a ver en esta clase que hay una distinción técnica entre los grupos focales y los grupos de discusión, ¿ya? Yo les pedí que igualmente le llegaran este texto porque me pareció una buena entrada para una buena introducción para este tema, solamente por esa razón. En la segunda parte, lo que vamos a hacer es que vamos a abordar el tema de la entrega del segundo informe, ¿ya? De microinvestigación. El segundo informe tiene que ser un ajuste, una mejora de lo que ustedes ya entregaron en función de la retroalimentación que yo les entregué, y a eso hay que sumar el diseño para el desarrollo de la propuesta que ustedes están perfilando, ¿ya? Ustedes podrán ver en la rúbrica que está publicada desde hace bastante tiempo cuáles son los ítems, ¿no? Pero lo que se requiere es que ustedes definan una técnica o técnicas que señalen, que justifiquen por qué quieren usar esa técnica y que den además una definición de esa técnica a través de de la explicitación de una referencia bibliográfica, la que ustedes quieran, alguno de los textos que hayamos revisado u otro manual de investigación, lo que ustedes estiman conveniente. Además de eso, es necesario que incorporen información respecto de los participantes, con quiénes van a trabajar, cuáles son sus características, ¿ok? Junto a ello, les solicito que incorporen información relativa al momento o el contexto en el cual ustedes piensan desarrollar este dispositivo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, se solicitará a los profesores y profesoras que se queden determinado día para desarrollar la entrevista, o bien si van a trabajar con estudiantes, en qué momento se va a desarrollar aquello, cuáles son como los dispositivos que ustedes necesitan para que eso funcione, ¿ya? Esto tiene la finalidad justamente de que ustedes puedan ir previendo qué es lo que van a necesitar como para que efectivamente puedan desarrollar su microinvestigación en sus escuelas, ¿ok? Ya sea a través de entrevistas, de grupo focal, de observación, etc. Y el último elemento que también es muy relevante es la incorporación de un ensayo de instrumento. Esto quiere decir un ensayo de pauta, por ejemplo, de entrevista en una entrevista individual, una entrevista grupal o una pauta de observación, ¿vale? La idea es que ustedes me entreguen esto y que yo pueda hacerles una retroalimentación de esa primera propuesta a fin de que ustedes efectivamente después puedan ponerla en práctica en sus respectivos contextos. Es decir, que ustedes hagan la entrevista contando con una pauta que ya ha sido validada por mí. ¿Ok? La implementación de la pauta y el análisis de los datos que ustedes produzcan en ese contexto forma parte de la tercera y última entrega, del último informe, ¿ya? En esta segunda entrega, lo que se tiene que incorporar es toda la primera parte de planteamiento del problema, pregunta, objetivos, marco teórico, diseño de investigación, que es lo que les estoy diciendo, es decir, definición de una técnica, participantes, definición del contexto y un ensayo de pauta de entrevista, pauta de observación, etcétera, y hasta ahí. Eso es lo que se requiere. Bueno, y las referencias bibliográficas, ¿ya? Es importante que ustedes tengan en mente de que el momento como para poder implementar y desarrollar su microinvestigación y llevarla a la vida real es el mes de octubre, ¿ya? Después de eso las cosas se complican muchísimo en las escuelas, cuesta más todo, de manera que yo les recomiendo vivamente que hagan todo lo posible para que puedan desarrollar sus entrevistas, observaciones, lo que deseen hacer en ese momento. Recuerden además que después de la implementación viene la fase de análisis, ¿ya? Y el análisis toma muchísimo tiempo.
El análisis requiere darle vuelta, mirar los datos, revisar una y otra vez lo que produjimos y después mirarlo a la luz de nuestro marco teórico. Y eso nos va a permitir cerrar con conclusiones, proyecciones, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en la segunda parte de la clase de hoy tiene que ver con que vamos a reunirnos con los grupos habituales de trabajo y la idea es que en ese momento puedan ustedes dilucidar o aclarar si necesitan algún punto de la retroalimentación que yo les di para poder hacer la segunda entrega, ¿ya? Y que podamos conversar sobre las dudas que puedan tener en relación a esta tarea, ¿vale? Eso es como el marco o el mapa de lo que vamos a hacer hoy. Yo recibí 8 trabajos, los 8 trabajos fueron entregados, retroalimentados, etcétera, y voy a hacer como voy a empezar a atender en la segunda parte de la clase a aquellos grupos que veo que necesitan mayor apoyo, mayor clarificación, etcétera, pero la idea es que logremos cubrir los 8 grupos a partir de las 8:15 más o menos. ¿Ok? Entonces cada grupo va a tener más o menos 10 minutos para poder conversar sobre sus eventuales dudas. Quisiera saber si les queda claro, si tienen alguna pregunta en relación a lo que estoy diciendo, alguna inquietud, algo tal vez que sea más general, porque como digo, los temas específicos van a ser abordados en la segunda parte con sus grupos de trabajo específicos. ¿Está claro entonces? ¿Sí? Está claro lo que vamos a hacer y lo que requiere el informe, ¿ya? Recuerden que estos informes tienen un porcentaje creciente de ponderación, ¿ya? No me lo sé de memoria, pero recuerdo que aquel informe que es más contundente en términos de peso es el último, porque efectivamente ese es el informe que va a contener todas las partes previas y que va a incorporar aquel elemento que para mí es lo más enriquecedor del trabajo que estamos desarrollando ahora, que es que ustedes van a tener que ir y producir información con las personas que hayan determinado, ¿ya? Y en base a eso tienen que desarrollar un análisis, ¿ok? Así es que eso, si no hay dudas, no veo a nadie con dudas ni con manos levantadas. Así es que vamos a empezar. Sí, Romina, está muteada. Hola, profesora. Sí, una consulta muy importante. ¿Debe ser la entrega sí o sí el 2 de octubre? ¿No hay ninguna posibilidad de aplazarlo? Eh, déjeme revisar en el break a ver qué podríamos hacer. Eh, o sea, no lo tengo claro porque tengo que revisar bien qué es lo que nos queda. Como digo, es muy importante que ustedes tengan en mente que se va a pasar volando estos meses y que, digamos, lo que yo quisiera evitar es que ustedes estén como agobiados hacia el final del semestre. Pero déjenme ver si podemos jugar con una semanita más para la entrega. No tengo claro, no me sé de memoria el cronograma. Entonces déjenme verlo y lo conversamos después del recreo. ¿Vale? En todo caso, esa es como una petición o un deseo que comparten los y las demás. ¿Les gustaría como tener un poquito más de plazo? Sí, ya, ok. Ya, lo voy a revisar, ¿ok? Bien, entonces vamos a conversar hoy al respecto de una técnica de investigación en ciencias sociales y en educación que son los grupos focales y en conjunto marcando diferencias con otra técnica que es similar, pero con la cual existen distancias, son los grupos de discusión, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla. Están viéndolo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, profesora. ¿Sí? Ya, ok. Yo ahora no los veo mucho. Entonces,
yo voy a ir hablando, voy a ir comentando ciertas cosas, pero por favor siéntanse con la libertad de interrumpir de lo que ustedes estiman conveniente, ¿de acuerdo? Es importante decirles que en el Canvas, en la clase de hoy, hay una tarea para después de que nosotros, de que hagamos esta presentación al respecto de los grupos focales y el grupo de discusión. Y la idea es que ustedes puedan resolver esa tarea, que es una pregunta muy simple, con sus compañeros y compañeras de trabajo habitual. Quisiera recordarles, por favor, que las tareas es importante que las suban en la plataforma. Hoy día me metí nuevamente a revisar las tareas de la clase sobre entrevista individual y hasta ese momento en que yo había entrado solamente me habían enviado 2 grupos sus comentarios. Entonces, por favor, recuérdenlo, suban la tarea porque es importante para ir haciendo el proceso de reflexión que requiere este tipo de trabajo. ¿Vale? Bien, entonces vamos a dar inicio a esta presentación y lo primero que les voy a comentar, si esta cosa me ayuda y avanza. Ya. Técnicas, tanto el grupo focal como los grupos de discusión, son técnicas que parten de, o que tienen como por objetivo comprender el sentido común, ¿ya? De las personas. Pero este sentido común se entiende desde 2 perspectivas distintas, ¿ya? Por una parte tenemos el sentido común que tiene que ver con el saber, ¿ya? Con el conocimiento que tienen las personas al respecto de un tema. Y por otra parte tenemos el sentido común que tiene más bien que ver con el deber, ¿ya? Vamos a ver la distinción. Cuando hablamos de sentido común vinculado con el saber, son las formas de conocimiento que más o menos todos manejamos, una postura, una visión común, lo que, digamos, apunta al conocimiento que es sabido o que entendemos como obvio, ¿ya? Apunta a cómo son las cosas. Este entendimiento, esta forma de comprender el sentido común tiene más relación con los grupos focales. Los grupos focales que también podemos entender como entrevistas grupales, ¿ya? Ustedes tuvieron la clase asincrónica anterior donde abordamos el tema de las entrevistas individuales. Pues bien, la entrevista grupal tiene muchos elementos similares a la entrevista individual porque aquí lo que importa es comprender el punto de vista de cada persona en un habla que es plural, ya en un contexto un poco distinto. La tradición que es propia de los grupos focales o focus group, tal vez alguno de ustedes lo ha escuchado en algún momento, proviene primordialmente de la sociología norteamericana, ¿ya? Ahora bien, el entendimiento o la visión del sentido común desde la noción del deber se vincula a una noción más bien moral, pero no en el sentido de moralina, sino en el sentido de qué es lo que se entiende como lo apropiado, lo correcto de hacer. Y en ese sentido, los grupos de discusión se vinculan en mayor medida a ese tipo de conocimiento o de sentido común. Y la tradición, digamos, sociológica que está detrás de esta técnica es una sociología crítica y específicamente de la sociología española representada por autores como Jesús Ibáñez, ¿ya? Con sociología crítica quiero decir una corriente sociológica que se contrapone a el estudio de la sociedad, por ejemplo, solamente a través del análisis de datos y de encuestas, de análisis estadístico y de encuestas. Esta sociología lo que busca es, en el fondo, comprender el sentido que le dan los sujetos a sus acciones. Y dentro de ese marco se plantean este dispositivo particular que cuenta con bastantes características que las vamos a ir conociendo ahora y que la distinguen de los grupos focales. ¿Ok? Bien, un ejemplo
de una investigación que utiliza esta noción de deber, de lo que es correcto hacer, la encontramos en un estudio de Canales, Veley y Orellana, todos autores chilenos, y que abordan el tema de por qué las familias en Chile escogen prevalentemente escuelas privadas subvencionadas, ¿ya? Ustedes saben que en Chile nuestro país es uno de los países que tiene menores tasas de población de alumnado en enseñanza pública y que por el contrario la mayoría de nuestros estudiantes, sobre el 54% de nuestros estudiantes actualmente van a escuelas privadas subvencionadas. Entonces estos autores analizan por qué se produce este fenómeno y para eso ellos en particular utilizan los grupos de discusión. Entonces, la manera en que tienen de entenderlo es la siguiente. El grupo de discusión apunta a conocer el buen decidir. En ese sentido es moral, ¿se entiende? No es de moral de lo que una autoridad externa diga lo que está bien o lo que está mal, sino lo que para las personas significa que es una buena decisión, que es correcta, que es adecuada. En ese sentido común desde el deber. ¿Cuál es el valor y el significado colectivo de esta decisión? En el caso específico de este estudio, esto permitió acceder a la representación social de lo que se debe o no se debe hacer en cuanto a la elección de escuela. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo para poner como en concreto a lo que se refiere cuando hablamos de sentido común desde la perspectiva moral. El otro sentido común tiene que ver más bien con los conocimientos, con lo que la gente sabe, con lo que la gente maneja y por tanto no es tan difícil de comprenderlo. Por eso me parecía importante darles un ejemplo en este caso, ¿ya? Entonces sabemos hasta ahora que son dos técnicas. Ambas técnicas utilizan el grupo como la base de su implementación, ¿ya? Ahora bien, la entrevista grupal o el grupo focal es una entrevista que es colectiva y en general es una entrevista semi-estructurada sobre un determinado tema. Para decirlo muy en bruto, es como hacer una entrevista individual con un grupo de personas, ¿ya? En vez de entrevistar a una sola persona, se entrevista a varias. El número tiene que ser, digamos, uno tiene que tener cuidados. Uno no puede hacer una entrevista con un número superior a 10 personas, ¿ya? Lo que ocurre cuando uno entrevista a un grupo muy grande, por ejemplo, superior a 10 personas, es que se empiezan a producir conversaciones paralelas y se forman tríadas o cuartetos que hablan entre ellos y entonces se pierde la posibilidad de comprender, conocer lo que está diciendo cada uno de los sujetos, que es justamente lo que se requiere con esta técnica, ¿ya? El grupo está focalizado en el sentido de que lo que importa es la experiencia vivida, lo que los sujetos comprenden, lo que hacen, por qué lo hacen y lo que se intenta reconstruir es aquello. Y tiene por fin conocer cuál es el sentido que los sujetos le dan a sus acciones, ¿ya? Este tipo de técnica es bastante usual en estudios de mercado. En estudios de mercado, por ejemplo, donde se les consulta a las personas cuáles son sus opiniones al respecto de un determinado producto. Ya es bastante clásico en ese tipo de estudios. Y cuando los grupos focales comienzan a ser utilizados, también son utilizados en un contexto en el cual existe un espejo. No sé si ustedes conocen las salas que a veces usan los psicólogos, usamos los psicólogos, que es una sala donde hay un espejo, y detrás de ese espejo hay gente, ¿sí? Que forma parte del equipo de investigación y que también está observando lo que ocurre, ¿vale? Profesora. Entonces, sí. ¿Quién habla? Angélica. Angélica. Profesora, miren, por cosas de la vida, yo participé de grupo Focus Group, que le llaman, Ajá. tanto para la Academ ¿Ya? como para Natura, Ya. así de un extremo a otro. Pero lo que me quedó la duda con respecto al conocimiento que uno tiene y la participación con la Academ, que era de corte político, fue una de las cosas que en el texto decía que no hay una conclusión un criterio no verificado, así le llamaban,
porque yo sentí que el moderador, obviamente con las aprensiones que uno tiene, guió la conversación, entre tanto que llevaban al grupo, que supuestamente éramos personas homogéneas, con cierta calidad, y ese es el punto, dado los ejemplos que usted da, que me causa como duda en este tipo de investigación, porque yo sentí que en ese caso el moderador, y en el documento que leímos no está verificado, influyó en lo que se quería puntualizar en la conversación, en este caso, que el candidato se optaba o se llevaba más a raíz. Y yo sé que yo era una de las personas que tuvo más opinión y en el fondo le alegué al moderador, no me llamaron más a los grupos focales, pero en el punto de si uno lo tiene que presentar, este es uno de los cuestionamientos que a mí me hace mucho como temor de no ensuciar o contaminar la muestra o la entrevista. Sí, entiendo. Yo sé Aquí, que la triangulación es un punto importante, pero me preocupa esa carga que uno tiene, que uno lleva y que puede influir de algún aspecto en lo cualitativo. sí, entiendo. Jonathan hace la pregunta al respecto de quién tuvo esta actitud, el moderador de encuesta Academ o de Natura. No, la de Natura fue un dulce. KDM. KDM. Había factores ahí distintos. Había más intereses ahí. Claro. Claro. A ver, yo creo que es súper importante hacer ver que cuando uno hace investigación, independientemente de los dispositivos que usted utilice, usted está de alguna manera poniendo su visión de mundo, ¿ya? Les hago un comentario así bien simple. Si uno recibe una encuesta en la cual se pregunta sexo masculino, femenino, y uno recibe otra encuesta en la cual dice masculino, femenino, no binario, ¿ya? Allí también, o sea, quiero hacer ver que en el uso de instrumentos, incluso tan, entre comillas, objetivo, como podríamos decir una encuesta, también se pone en juego la visión de mundo del investigador o la investigadora, ¿ya? Como para que tengamos claro que esto no solo ocurre en perspectiva cualitativa, ¿ok? Ahora bien, yo nunca he trabajado en estudios de mercado, ni menos como en este tipo de encuesta, que en mi opinión la encuesta es bastante tendenciosa, digamos, para decirlo en buen chileno. Entonces, de manera que no sé cuáles son los dispositivos como de rigurosidad científica que se utiliza, pero recuerden ustedes que cuando uno está haciendo investigación, es necesario estar permanentemente en un proceso reflexivo en el cual, por ejemplo, para ustedes es súper relevante conversar con colegas, ¿ya? Además, hacerles la devolución a las personas con quienes ustedes trabajan, eso también es importante de hacer, ¿ya? Eso también ayuda a uno cuando las personas uno les dice, ¿es esto lo que tú quisiste decir? ¿Estoy interpretando bien lo que usted me comentó? Y dar la posibilidad, el espacio para que la persona pueda refrendar o confrontar lo que usted está diciendo. Entonces, hay maneras que son las maneras que hemos visto, triangular fuentes, triangular con otros investigadores, triangular también con distintos participantes para lograr un acercamiento lo más cercano, entre comillas, a la verdad, ¿no? Ahora, eso siempre tiene un desafío, pero es un desafío que está presente siempre en investigación, independientemente del enfoque. Eso es lo que les quiero hacer ver también, ¿sí? Marcos. Sí, profe, yo igual tengo una consulta porque conectando el texto anterior con este sobre la entrevista en profundidad y el focus group, me surge una duda porque, bueno, de partida como que hice la relación de que el focus group también al fin y al cabo es una entrevista, ¿ya? Pero me surge una duda con los conceptos de semiestructurada, estructurada, no estructurada, que se utiliza bastante, pero yo no lo manejo con exactitud porque es en relación a las preguntas, o sea que si es estructurada yo tengo
las preguntas y las sigo al pie de la letra, o es una estructura más bien en base a lo que va surgiendo, lo que va llevando a cabo el entrevistador, investigador. Entonces no sé cómo, si usted maneja una definición como para que yo igual me quede claro con esa idea. Sí. Podríamos decir que hay tres grandes tipos de entrevistas. Las entrevistas abiertas, que son entrevistas que se utilizan usualmente cuando uno está entrando al campo de investigación, ¿ya? Cuando uno está como en el momento de las intuiciones, no sabe bien todavía con quién conversar, cuáles son los documentos que habría que leer. Y esa entrevista abierta es casi como una entrevista que uno puede tener con una persona en la calle, ¿no? Uno pregunta, de acuerdo, es una conversación muy fluida que va surgiendo en relación a distintos temas y que busca de alguna manera una exploración amplia, ¿ya? En el otro extremo tenemos las entrevistas estructuradas. Las entrevistas estructuradas requieren que uno como investigador haga la pregunta de exactamente la misma manera que me dice la pauta, que la introducción sea exactamente como la dice la pauta, que el orden de las preguntas sea el mismo, es decir, que se siga un guión de manera estricta, ¿ya? ¿Por qué es esto? Porque hay ocasiones en las que no es un solo investigador o investigadora quien desarrolla todas las entrevistas, sino que hay equipos de investigación completos a cargo de desarrollar entrevistas, y entonces recordemos que en investigación cualitativa el principal instrumento de producción de datos son los investigadores y las investigadoras. Entonces, con el objeto de bajar la incertidumbre, la heterogeneidad que puede haber en la manera de preguntar, de presentar las preguntas, entonces en esos casos se utiliza una pauta que debe ser estrictamente usada de esta manera, ¿ya? Eso es usual, como digo, en los equipos grandes de investigación donde hay mucha gente entrevistando. Lo más usual es el camino intermedio, la entrevista semiestructurada, ¿ya? La entrevista semiestructurada tiene que tener unos ciertos focos, unas dimensiones en las cuales usted está interesado o interesada, y usted va a hacer la entrevista con unas preguntas ya determinadas en relación a cada una de esas dimensiones, ¿ya? Ahora bien, ese tipo de entrevista, la gran ventaja que tiene es que usted puede incorporar preguntas que no le están quedando claras, o bien puede saltar el orden de las preguntas. Muchas veces a uno le pasa que cuando está haciendo una entrevista, las personas nos dicen cosas que vienen en la pauta después, ¿ya? Entonces, en el fondo, uno ahí tiene la posibilidad de retomar un tema que viene después, pero que surge al inicio de la entrevista, y poder trabajarlo allí, ¿vale? Muchas veces también con la pauta ocurre, con la pauta, con las entrevistas semiestructuradas, que las personas, sin que uno les haga una pregunta, le comentan la pregunta que usted llevaba pensada. ¿Se entiende? Entonces, esa es el tipo de entrevista que más usualmente se utiliza, ¿ya? Porque precisamente permite esta flexibilidad y da la posibilidad de presentar las preguntas de distinta manera, en un orden distinto y también con una formulación distinta. Y evidentemente incorporar también nuevas preguntas que van surgiendo al hilo de lo que uno va conversando con las personas. Ya. Entonces, para cerrar la entrevista abierta, es la no estructurada en el fondo. Sí, Que es no estructurado. Ok. Nada, no tiene nada, es como una conversación que usted puede tener, no sé, con alguien cuando se encuentra con alguien, qué sé yo, cuando está conversando con alguien que no conoce en una escuela y mira cómo funciona esto y qué pasa con los niños, y qué desorden, no sé, lo que puede ir surgiendo ahí naturalmente. Es una conversación, es digamos, el tipo de entrevista más natural que existe. Ya, ¿Sí? súper. Está Daniela. Hola, profesora. Yo tengo Hola. una consulta. Mire, bueno, leyendo los textos y por lo que estamos viendo de las entrevistas, me llama la atención, y una pregunta es, ¿la gente que selecciona para poder hacer los focus group, pueden ser las mismas a las cuales yo entrevisto o tienen que ser distintas para tener mayor información? ¿Por qué pregunto esto? Porque me da la sensación que si entrevisto a las mismas personas con las que hice el focus group, haya como una saturación de información.
Y esta pregunta va también en relación a, por ejemplo, en los colegios, si quiero hacer una entrevista de lenguaje, van a ser 2 profesores o 3 profesores. Entonces, si hago un focus group con esos mismos profesores, ¿son los mismos si yo puedo entrevistar después? ¿O eso? Esa es mi pregunta. Así si se comprendió bien lo que quise decir. Sí, creo que entendí bien. Pienso que depende bastante de qué es lo que usted quiere saber con cada una de las entrevistas, ¿ya? No todas las entrevistas, o sea, no todos los temas se pueden abordar tan fácilmente en una entrevista grupal, ¿ya? Los temas que son más espinudos, es más difícil que usted los pueda abordar en una entrevista grupal, sobre todo si es entre colegas de una misma escuela. Pongamos, por ejemplo, que estamos abordando el tema de convivencia escolar, ¿ya? Y bueno, convivencia escolar requiere o es un tema que puede tener muchos puntos de vista distintos, y puede haber diferentes opiniones al respecto de cómo la jefatura, por ejemplo, está llevando este tema. Es más probable que ante temas, ese tipo de temas más sensibles, las personas se abran con usted un poco más en una entrevista individual que en una entrevista grupal, ¿ya? Entonces, depende del tema y depende de lo que usted quiere, del tipo de información que quiere construir. En teoría, la gran ventaja de la entrevista grupal es que usted puede en una sola entrevista tener información sobre 6 personas o sobre el punto de vista de 6 personas. Esa es como la gran ventaja que tiene. Que usted va a abordar temas que tienen que ver con conocimientos, opiniones, etcétera, podría ser perfectamente posible incorporar o abordar sus temas a través de una entrevista grupal. Como digo, si los temas son un poco más complejos, yo le recomendaría hacer una entrevista individual, ¿ya? Ahora, otro tema que tiene que considerar tiene que ver con los aspectos propiamente como concretos, logísticos. Concordar una entrevista individual con una persona es más posible que hacerlo con 6. A veces uno piensa en el grupo focal como una súper buena alternativa, y lo es, pero tiene ese desafío del tiempo, ¿ya? Y en relación a si entrevistar a los mismos o a otras personas, ahí es, si usted va a preguntarles exactamente lo mismo en un contexto y en otro, ¿cuál es el sentido de hacer 2 dispositivos? Tendría usted que pensar en, bueno, ¿qué temas voy a abordar en la entrevista grupal y qué temas voy a abordar en la entrevista individual? Eso se puede hacer perfectamente. Usted puede pedirle a las personas que participen en 2 instancias, ¿ya? Por ejemplo, usted podría hacer una primera producción de información, pongamos en relación al tema de convivencia escolar, y hablar de temas generales, por ejemplo, cómo se manejan los casos más conflictivos, y usted ahí se va a poder ir dando cuenta de cuáles son los temas que pueden generar mayor dificultad o que son más difíciles de hablar, y probablemente esos temas puedan ser abordados en el contexto de una entrevista individual, ¿ya? Pero la idea es que cada dispositivo a uno le proporcione información distinta. No vale de nada utilizar en el fondo la misma pauta para 2 dispositivos distintos, ¿ya? También es importante decirles que no siempre es necesario, o sea, el ideal es tener, digamos, distintos dispositivos de investigación, pero eso también depende de lo que ustedes están investigando. No hay un dispositivo o una fórmula correcta para todos los casos. Depende harto de cuál es su objetivo general. Por eso yo soy bastante majadera en decirles este objetivo no está bien perfilado, qué es lo que se están enfocando acá, ¿de acuerdo? Porque eso es fundamental para poder construir el futuro, digamos, de la investigación. ¿Ok? ¿Respondí, Daniela? ¿Sí? Ya. Después había otra pregunta por acá que me parece que era de Lucía. Lucía preguntaba si en la entrevista estructurada no se pide clarificación. Lo que yo entiendo de la entrevista estructurada, que es la entrevista en la que uno tiene que seguir una pauta tal cual como está, es eso, uno debería seguir la pauta tal cual como está, ¿ya? Eso es lo que yo
entiendo, de la entrevista estructurada, que se usa además, vuelvo a decir, en contextos bastante específicos como equipos amplios de investigación. ¿Ya? Bien, volvamos al grupo focal. Voy a encender la luz en un momento porque estoy medio oscura. Les decía entonces que la entrevista del grupo focal viene a ser una entrevista plurindividual, ¿vale? Donde la conversación, digamos, libre se reduce, porque hay una pauta que seguir y hay un moderador que va poniendo temas y preguntas y encauzando la conversación. Se caracteriza por facilitar el habla individual, pero en una escucha grupal. Es decir, todas las personas van poniendo su punto de vista propio y van escuchando también lo que dicen los demás. Ya dijimos que se usa frecuentemente en los estudios de mercado y habitualmente se plantea que hay una diferencia muy grande en como lo directivo, que es el moderador o moderadora en los grupos focales, y versus los grupos de discusión, que los vamos a ver ahora. Sin embargo, hay autores que dicen que ambos son directivos, pero de distinta manera, con características distintas. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los grupos de discusión, que es la técnica que nos va a resultar más novedosa en función de lo que hemos venido conversando hasta ahora. ¿Ya? Este tipo de dispositivo parte de la base, comprende que el lenguaje crea la realidad social y la subjetividad, ¿ya? Que es en el lenguaje y en la conversación, en el intercambio, en el cual las personas van construyendo el entendimiento que tienen de su mundo, ¿vale? Entonces, lo que tiene, digamos, el objetivo justamente de los grupos de discusión es poder reconstruir el sentido que le dan las personas a ciertos fenómenos, ¿ya? En un proceso que es colectivo, en el cual las personas van poniendo temas, otros van escuchando y van reaccionando en una suerte de entrevista mutua entre las personas que están participando, ¿ya? Es importante que ustedes sepan que los grupos de discusión no deben hacerse con personas que se conocen, ¿ya? Uno puede hacer un grupo focal con personas que se conocen, pero no un grupo de discusión. Porque si uno pone en un grupo de discusión a personas que se conocen, estas personas que se conocen tienen un sentido común compartido. Y van a partir como de premisas que son similares. Y en el grupo de discusión lo que importa sobre todo es reconstruir ese sentido común, ¿ya? Entonces, esa es una distinción bien importante. En el caso de ustedes, habitualmente lo que ustedes pueden lograr hacer en sus escuelas va a ser un grupo focal, pero no un grupo de discusión, ¿ya? Porque este es un elemento bien relevante, ¿ya? Y lo que importa más en este tipo de técnica, más que la opinión de cada persona, es qué pasa en el intercambio entre opiniones, entre las personas, lo que dicen, cómo lo plantean, quién está en acuerdo, quién está en desacuerdo, ¿ya? De alguna manera, el grupo de discusión tiene una tarea, y la tarea es construir un consenso. Ese consenso no necesariamente quiere decir acuerdo, ¿ya? Pero en el fondo tiene que ver con reconstruir el sentido común que está fuera, flotando de alguna manera, que vive en la sociedad fuera de ese grupo, llevarlo a este grupo y lograr constituirlo en ese espacio. Ahora bien, en el grupo de discusión, como el lenguaje es tan importante, el análisis que se hace de la información que se produce allí incorpora el análisis de los chistes, del titubeo, de lo que es dicho, de los rodeos. Todo eso forma parte de la información, porque como les he dicho, se entiende que el lenguaje crea la realidad social.
¿ok? Ahora, el grupo de discusión no es un grupo de conversación natural, no es un grupo de amigos, tampoco es un grupo de terapia, tampoco es un foro, pero de alguna manera tiene algo de cada uno de esos espacios. La tradición más potente del grupo de discusión la encontramos en el psicoanálisis, ¿ya? Y de hecho, los grupos de discusión, digamos, en su desarrollo eran mencionados primero como grupo de terapia o grupo terapéutico, por ahí empiezan a ser, ya tiene ese referente como teórico, ¿ya? Y de hecho, los grupos de discusión como que se identifican en mayor medida con este tipo de grupos, con los foros, con un grupo de terapia, con un grupo de aprendizaje, más que con un grupo focal o con una entrevista focal. Es como que tiene que ver más bien con este tipo de interacción, ¿no? Donde lo que es más relevante es la construcción de un sentido común entre las personas, que se va intentando construir, ¿ya? A través de esa conversación que habitualmente dura más o menos 2 horas. Ahora bien, para que esto ocurra es fundamental que las personas que están sentadas allí tengan características similares en términos de estatus, de la posición que ocupan, ¿ya? Si yo les he dicho esto en alguna otra ocasión, si uno pone a conversar en una mesa, por ejemplo, a estudiantes con profesores, es probable que la conversación, o sea, ahí hay una jerarquía distinta, ¿no? Los estudiantes y los profesores ocupan espacios distintos y por tanto no va a ser posible generar un sentido común entre esos dos, digamos, grupos, porque viven realidades completamente diferentes, ocupan posiciones distintas, tienen una posición jerárquica diferente, por tanto, siempre es necesario poner a conversar a personas que sean similares, que te cuenten con un estatus similar. Por ejemplo, grupo de profesores, grupos de directores. Lo mismo ocurre entre los estudiantes y los profes que con los profes y los directivos, por ejemplo. ¿Ya? Siempre las personas tienen que ocupar entonces la misma posición para que puedan hablar y reconstruir su sentido común. ¿Ya? En el grupo de discusión, el grupo se constituye como de alguna manera la autoridad en el sentido de verificar cuáles son opiniones adecuadas o válidas. Eso no lo hace una persona, sino que se va construyendo en la conversación grupal, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien puede decir una opinión y el otro le dice, es que yo no lo veo de esa manera, para mí yo lo pienso así, y viene otro y dice, estoy de acuerdo contigo, pero no tanto con lo que dice este otro. ¿Se entiende? A ese tipo de interacción y de verificación estoy aludiendo. Y como decía, la tarea del grupo de discusión es llegar a un consenso, apuntar hacia un horizonte de acuerdo, ¿ya? De elaborar este sentido común, y esto se desarrolla a través de lo que he señalado, del intercambio permanente. En el fondo, como les he dicho antes, es un tipo como de entrevista autoaplicada, ¿no? Las personas, lo que busca el grupo de discusión es que las personas puedan conversar entre sí, hacerse preguntas, confrontarse. Entonces el rol del moderador es distinto, ¿ya? El rol del moderador consiste en dar inicio a la conversación y seguir el hilo de la conversa, pero no tanto en hacer preguntas, como ocurre en los grupos focales, ¿ya? En términos de la conformación de los grupos focales y de los grupos de discusión, es importante tener en cuenta que uno debe basarse en el muestreo teórico, es decir, bueno, cuáles son las características de las personas que me interesa trabajar y por qué, ¿no? Cuando yo en sus trabajos les digo, por ejemplo, bueno, a ver, voy leyendo y de repente ustedes me dicen, no, es que queremos trabajar con estudiantes de tercero medio. Ya, pero ¿por qué con estudiantes de tercero medio? ¿Qué es lo que está detrás de esa opción? ¿Por qué no con segundo? ¿Por qué no con cuarto? ¿Ya?
Y hay un tipo de criterio que puede ser el criterio por conveniencia. El criterio por conveniencia quiere decir que yo voy a trabajar con las personas que tengo más a mano, que me es posible más acceder. Pero eso lo tengo que decir. Tiene que decir que es más posible trabajar con esas personas. Es esperable que ustedes, por ejemplo, señalen lo que ocurre, por darles un ejemplo, es que investigaciones previas muestran que en el tercer año de enseñanza media ocurre esto. Por tanto, a nosotros nos parece particularmente interesante y necesario trabajar con ese grupo más que con otro. ¿Se entiende? Hay que justificar en el fondo, en base al conocimiento previo que tenemos, la elección de los y las participantes. Tanto en los grupos de discusión como en los grupos focales, es importante que todas las personas ocupen una igualdad de posición, que haya una homogeneidad en ese sentido, lo que acabamos de decir. Sin embargo, es importante balancearse con algunas características que puedan ser un poco distintas. Por ejemplo, podrían pensar en un grupo de discusión en sus escuelas de profesores, por ejemplo, de lenguaje, ¿ya? Pero a ustedes por alguna razón les puede interesar analizar o comprender o ver si hay alguna diferencia entre lo que dicen hombres y mujeres. Entonces, su grupo focal tendría que estar constituido por profesores de lenguaje, hombres y mujeres, ¿vale? Y ahí ya introducimos algún nivel también de heterogeneidad. Esa introducción de cierto nivel de heterogeneidad tiene que ver, o tiene que tener vinculación con elementos que se sepan previamente de la literatura o que a ustedes les surjan como preguntas, que venga de algún dato, es decir, que la conformación del grupo de participantes esté de alguna manera justificada por lo que sabemos al respecto de ese tema previamente. Jonathan, vamos a leer, dice Jonathan, profesora, considerando las características mencionadas del grupo de discusión, y si las comparamos con el grupo focal, podríamos decir que el grupo de discusión tiene más sentido en un contexto macro o territorial en relación al grupo focal, que tiene una aplicación más directa dentro de un contexto local. Tengo esa impresión, pues en un colegio o liceo es imposible que los participantes no se conozcan. Claro, no, completamente de acuerdo. Digamos, en la escuela la gente se conoce y por tanto un grupo de discusión no se puede desarrollar. Yo creo que efectivamente, a ver, no sé si tiene que ver como con lo local o como con la escala necesariamente. Claro, como estamos hablando de un grupo que sería conformado solamente por personas que no se conocen en el caso de colegios, sí, en ese sentido sí. Pero igualmente ustedes podrían en un grupo de discusión hablar de temas locales. Quiero decir, por ejemplo, podrían hablar de lo que ocurre en cada escuela si tomamos sujetos de distintas escuelas y podemos conformar un grupo de discusión con personas que no se conozcan. No tiene que ver necesariamente con los temas, ¿sí? O yo no lo entiendo así necesariamente. No sé responder mejor a su pregunta ahora. Pero lo que sí insisto es que como en los grupos de discusión se trata de reconstruir el sentido común general, que representan en el fondo esos sujetos, porque acuérdense que todos nosotros tenemos una posición y esa posición nos va a hacer ver el mundo de determinada manera, ¿de acuerdo? Nosotros si somos profe, vemos el mundo de una forma que es distinta a si somos directivos o directivas, ¿no? Estamos en una posición distinta y por tanto lo que se busca construir o reconstruir en los grupos de discusión es el sentido común de ese grupo de personas. En este caso, por ejemplo, de profesores o de directivos. En el caso de la investigación que les mencionaba al inicio, ellos estudiaron a padres, madres de nivel socioeconómico medio y medio bajo, para comprender por qué es que eligen preferentemente escuela privada subvencionada, ¿ya? Decíamos entonces que tiene que haber un criterio o un equilibrio entre elementos de homogeneidad y cierta heterogeneidad en el grupo. Los grupos no pueden estar constituidos por más de 10 personas y tampoco por menos de 5, porque de otra manera no es un grupo, digamos. Si
si el grupo es muy grande, ya les comentaba, se produce estas conversaciones paralelas, ¿ya? Entonces es importante que siempre haya una conversación, tanto en los grupos focales como en los grupos de discusión, una conversación que se mantiene allí con las 6, 8 personas con quienes uno está participando. El rol del moderador en ambos casos tiene que ver con un elemento común, es que tiene que asegurar que todos y todas participen, ¿sí? Como invitando a las personas que son más calladas, que no hablan, señalándoles, ¿y usted qué opina? Usted no ha dicho nada, o con frases amables del tipo como, podríamos dejar ahora opinar a quienes no han hablado, por ejemplo, ¿ya? Recuerden que ahí hay que ser como súper sutil en el sentido de no cortar tampoco así de mala manera a las personas que pueden estar hablando más, hacerlo de manera amable, eso es importante en el manejo de un grupo siempre, ¿ya? Ahora, en relación a características o condiciones específicas de los grupos de discusión, primero, que no deben conocerse, ¿verdad? Eso ya lo dijimos. En segundo lugar, tiene que ser un espacio cómodo y neutral, ¿ya? Esto es súper importante. Los grupos de discusión habitualmente se desarrollan en salas de hotel, por ejemplo, ¿ya? Y les voy a poner un ejemplo como bien obvio, pero por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar un grupo de discusión al respecto de la visión que tienen los profesores y profesoras sobre la llegada de niños migrantes a la escuela, y desarrollamos ese grupo de discusión en una oficina del Servicio Jesuita Migrante, ese no es un espacio neutral, ¿sí? Entonces hay que asegurar que el espacio, porque esa organización tiene una posición política de acogida, sostén, acompañamiento del mundo migrante y por tanto no es un espacio neutral, ¿ya? Entonces también hay que cuidar en estos casos que no solo tenga características de comodidad en términos de luminosidad, temperatura, etcétera, sino también lo que significa ese espacio para las personas, porque solo de esa manera vamos a poder dar la tranquilidad o la sensación, la posibilidad de que efectivamente se reconstruya el sentido común y surjan tal vez visiones mucho más contrapuestas a la migración, por ejemplo en este caso, ¿ok? Se recomienda también el uso de una mesa redonda. ¿Por qué creen que se recomienda una mesa redonda? Para que las Para que no personas existan observen. como ciertas jerarquías, perdón. Exactamente, para que no exista, exactamente, todos y todas ocupan el mismo lugar, todos y todas tienen la misma posibilidad de tender la mano y llegar al centro, no hay nadie que ocupe una posición jerárquica, que es lo que se marca justamente o al tiro cuando uno está en una mesa rectangular, ¿no? En la mesa rectangular, quienes ocupan la cabecera, de alguna manera representan o toman el lugar de la autoridad, ¿ya? Entonces, por eso la mesa redonda. Por supuesto, la grabación de audio, esos de audio y video, idealmente, duran en general 1 a 2 horas y terminan cuando cuando se han cubierto los temas que el grupo ha querido abordar, ¿ya? Ahora, ¿cómo o cuál es el rol de las personas, de los moderadores que llevan los grupos de discusión? Lo primero es que hay una presentación del equipo, del sentido del estudio, eso siempre que uno va a trabajar con personas, siempre debe explicar el sentido del estudio, cómo va a ser usada los datos, quiénes van a tener acceso, etcétera. Todos los elementos que hemos hablado en relación a los instrumentos de consentimiento informado, ¿ya? Además de eso, hay que agradecer y dar un encuadre, es decir, vamos a conversar sobre este tema y esta conversación tendrá una duración de más o menos 1 hora, etcétera. O sea, decirle a la gente lo que se espera de ellos y lo que va a suceder en la próxima hora o 2 horas.
Después de eso, el moderador o moderadora debe hacer una pregunta gatillante, ¿ya? Una pregunta general. Por ejemplo, para estar así a tono, ¿qué opinan del proceso que se está llevando a cabo en el Consejo Constitucional? Por ejemplo. Pregunta gatilladora. ¿Ya? Las mujeres no estamos participando. Es un retroceso. Ya, exactamente. Bueno, y ahí va a saltar a alguien y le va a decir que sí o que no, pero lo que suele ocurrir en los grupos es que hay silencio, la gente no se atreve a hablar al principio, hay silencio, y luego alguien dice alguien da una respuesta y mira al moderador y le dice, ¿es eso lo que tenemos que hacer? Como buscar reafirmación en el moderador. Y ahí el rol del moderador es, acuérdense que esto es muy freudiano, digamos, tiene una raíz muy psicoanalítica, entonces ahí el tema es que sea el grupo el que se angustie con el silencio o con la incertidumbre. El grupo lo tiene que resolver. No es el rol del moderador decir si está bien o está mal, sino más bien como los demás que creen, por dónde puede seguir la conversación. ¿Me entienden? Como un rol que lo que tiene que hacer no es poner preguntas, sino más bien seguirle la huella a por dónde va la conversación que se produce. Porque recuerden que el sentido de los grupos de discusión es reconstruir el sentido común, ¿ya? De esos grupos con los que estamos trabajando. El grupo llega a hacerlo cuando comienza a hablar. Y cuando comienza a darse este proceso de interacción, Angélica dice terrible, no sé qué. Bueno, en el momento en que alguien dice yo también encuentro que es terrible, y otro dice, oye, pero peor fue el del año pasado, etcétera, todo lo que puede ocurrir, allí el grupo ya está hablando y está conformando el sentido común de ese conjunto de personas que en el fondo representan a otros, ¿no? No solo están representando a sí mismos, sino a otros que tienen una posición similar. Aquí hay una definición del grupo de discusión que es de Canales. Manuel Canales es un investigador de la Universidad de Chile y él estudió directamente con Jesús Ibáñez. Y es uno de los investigadores que trajo a Chile en la técnica de grupo de discusión por allá por los años 80, más o menos. Él dice que la técnica busca que la palabra circule de sujeto a sujeto, entre ellos como una entrevista interna y autoaplicada. ¿Ya? Esa es la definición. Como les decía, el rol del moderador tiene que ver con ayudar a que el grupo funcione como motor. Hace una pregunta gatilladora y hace preguntas que pueden servir para profundizar, poner contradicciones, hacer evidentes, qué sé yo, puntos de vista muy distintos, pero no se trata de que él ponga las preguntas, sino que las preguntas las tiene que ir haciendo o los comentarios los tiene que ir haciendo específicamente en relación al rumbo que ha ido tomando la conversación específicamente en ese grupo. ¿Se entiende? Es una diferencia importante con el desarrollo de entrevistas, porque ahí el moderador es quien va señalando los temas que interesa abordar en función de sus intereses de investigación. Y un elemento muy, digamos, interesante de este tipo de técnica es que el moderador se tiene que aguantar la angustia del silencio, ¿ya? Cuando uno está en un grupo y nadie habla, eso genera tensión y genera tanta tensión que en algún momento alguien tira una talla, alguien comienza a hablar y ya la tensión decae y el proceso comienza a desarrollarse. Pero esos minutos pueden ser incómodos. También en relación al rol, que es un poco distinto a lo que ocurre con los grupos focales, no, como les decía, no debe plantear preguntas, eso es lo contrario de una conversación libre. Hay algunos autores que dicen que el moderador no tiene que buscar, sino que tiene que encontrar, ¿ya? Hay algunos autores que dicen que el grupo de discusión tiene que tener o funcionar como con una lógica de escultura, en el sentido de descubrir lo que hay dentro, más que de pintura, por ejemplo, cuando el autor pone colores,
se hace una distinción entre aquello o entre ese tipo de acción y la acción de ir descubriendo lo que está oculto, ¿ya? No participa de la producción del texto, pero lo interviene en el sentido de poner una perspectiva o decir, entonces si estoy entendiendo esto, pedir clarificaciones, eso también es posible. Y una idea como para quedarse así pensándola es que en este caso el investigador o investigadora no se borra detrás de la técnica, sino que la encarna, porque lo que él o ella hace es precisamente lo que la técnica requiere, ¿sí? Tiene que ver precisamente cómo conseguirle la huella a la conversación que está teniendo el grupo, ¿ok? Síntesis, como aspectos, similitudes y diferencias entre los grupos focales y los grupos de discusión. Similitudes. Los dos se conforman por grupos de personas en los cuales se tiene que tener en cuenta el muestreo teórico. Tienen que ser grupos pequeños, de hasta 10 personas. Yo siempre recomiendo 8 como máximo, no mucho más. En ambos casos hay que cuidar mucho los aspectos logísticos, es decir, que tengamos la sala, que tengamos la grabación al día, que haya algo para ofrecerle siempre a la gente, jugo, un vaso de agua, lo que sea, como para generar un ambiente cómodo, cálido, etc. Las diferencias tienen que ver con el sentido que se le da a la entrevista y al grupo de discusión, que es lo que persiguen, ¿no? En un caso, recuerden que se persigue conocer o tener, digamos, información al respecto del sentido común desde la perspectiva del conocimiento y en el otro caso desde la perspectiva del deber ser, ¿no? Tampoco este tema del grado de conocimiento que deben tener las personas, en un caso no es relevante si se conocen o no, en el caso del grupo de discusión, perdón, del grupo focal, mientras en el grupo de discusión son personas que no se tienen que conocer. El grupo de discusión tiene que empezar en ese momento y es un grupo artificial. Se empieza y se termina para ese momento específico. También hay una distinción en términos del rol del moderador que hemos dicho y del tipo de preguntas que se hace. En un caso, uno lleva su pauta con todos los temas a abordar y en el otro caso, las preguntas van surgiendo al hilo de lo que va diciendo o comentando el grupo. ¿Ok? Bien. Preguntas, comentarios sobre estas dos técnicas tenían, o sea, por el texto que leyeron, porque sí, les di el texto así como consulté, porque en ese texto era, digamos, breve, pero me parecía una introducción a estos temas de entrevistas grupales, pero claro, me interesaba que hiciéramos esta distinción. Quería saber si alguno de ustedes había escuchado antes de los grupos de discusión o no. Les estoy contando una novedad, entonces. Perdón, profe, no escuché la pregunta, es que tengo muy ambiente. Sí, no, sí, si habían escuchado algo antes de los grupos de discusión. Yo no había escuchado sobre ello, dice Patricia. No, yo pensé que eran lo mismo y de hecho lo reafirmé con la lectura del texto que los mostraba como un igual, porque todavía tengo como dudas, la diferencia es muy sutil, sobre todo donde nos vamos a desempeñar nosotros. En los colegios yo siento que vamos a hacer más grupos de discusión que grupos focales, ¿cierto? Sí, completamente, sí, completamente. Sí, ya, porque en el último punto cuando usted hablaba de que las personas se debían conocer o no conocer, ahí es como, claro, es un tema súper difícil de manejar y es donde más hincapié el texto de tener grupos homogéneos. Y ahí me entra una duda, ¿cómo se escogen estos grupos? Porque como le decía, yo participé de grupos, tuve grupos focales aquí en mi casa, grabado y todo el asunto, por cosas de la vida. Eso fue con teleseries. Y el punto es, en un colegio, ¿cómo hacemos la selección? Porque no tenemos mucho donde hacer como una selección. Acá, no sé, para gente que veía teleserie de X a X hora, de tal y tal rango de edad. En cambio, en un colegio tenemos ¿qué criterios de selección? El área que vamos a ver, el grupo etario no lo podemos seleccionar, que también puede ser un factor determinante, porque depende de los colegios, el personal que tengan. No, por supuesto, claro, pero si usted trabaja
una escuela donde hay, por ejemplo, diferentes edades de profesores, eso eventualmente puede ser interesante. No digo que siempre lo sea, porque puede no ser interesante. Puede ser más interesante, por ejemplo, tener un grupo en el que haya alguna heterogeneidad, por ejemplo, en términos de formación de las personas, ¿ya? ¿Cuál es su especialidad? Eso podría ser otro tema. Lo que quiero decir es que claramente ustedes como van a trabajar en sus establecimientos donde la cantidad de personas, sobre todo de profesores y de directivos es más acotada, evidentemente no es que puedan tener resueltos todos los temas, no es que puedan tener como profesores que representen, qué sé yo, el mundo rural y el mundo urbano, eso efectivamente no funciona así, claramente. Pero igual pueden ustedes ir viendo si dentro de las personas que tienen a mano pueden hacer o no alguna distinción en términos, por ejemplo, de lo que estoy señalando, edad, sexo, tipo de formación, especialidad. Probablemente poner a conversar a los profesores de música con los profesores de matemática podría ser interesante, ¿no? Entonces, pueden jugar con esos criterios a la hora de elegir con quién trabajar. Evidentemente, si van a trabajar con estudiantes, ahí ustedes cuentan con una población un poco mayor y puede haber más distinciones de distinto tipo, ¿ok? Gracias. Esto es. Ya, estamos en la hora del recreo. Entonces, yo les voy a solicitar que nos volvamos a ver a las 20:15. En ese momento vamos a empezar a hacer trabajo grupal, ¿ya? La tarea que ustedes tienen que hacer como equipo, como grupo, son básicamente dos. La primera es responder a la pregunta que les planteo en el Canvas, se enfoca básicamente a señalar si ustedes ven o no posible, útil, pertinente utilizar el grupo focal en el contexto de la microinvestigación que están pensando o no, ¿ya? Que lo resuelvan como grupo. Algunos de los grupos me señalaron que les hacía sentido desarrollar entrevistas individuales, ¿ya? Al hilo de la clase asincrónica anterior. Puede ser que eso haya cambiado ahora y que piensen que es mejor hacer entrevistas grupales, o no, o que reafirmen su posición de hacer entrevistas individuales, o bien que señalen que para los temas que ustedes están planteando, tal vez lo mejor no es hacer entrevistas, sino observaciones, ¿ya? La idea es que vayan en el fondo avanzando para la entrega que me deben hacer, o que en teoría me deben hacer de aquí a una semana más del segundo informe de microinvestigación. Esa es una tarea. Y la segunda es que en la medida en que vayan trabajando con sus grupos, yo voy a ir pasando por cada equipo para que me comenten si tienen dudas específicas sobre la entrega o sobre la retroalimentación que les hice a sus trabajos, etc. ¿Ya? Entonces, eso, nos vemos a las 18:15 y en ese momento les voy a enviar a sus equipos de trabajo habitual. Yo por mientras voy a mirar si me es posible posponer en una semanita más la entrega del informe. ¿Ok? Ya, nos vemos en breve. Chao, chao. Nos vemos, gracias.
pertinente, posible, útil el uso de los grupos focales para la microinvestigación que se están planteando. ¿Ok? Yo voy a ir visitando cada uno de los grupos para poder hacer una retroalimentación de sus trabajos y poder resolver cualquier duda que tengan en relación a la entrega. ¿Ya? Denme un momentito y los envío, y estaba armando los grupos y no vi denme un momento, por favor, que voy a resolver este tema inmediatamente. Profesora, antes que nos A envíe ver, los grupos, ¿vio lo sí, de la fecha? es que eso es lo que estaba haciendo, que vi que o sea, ordené los grupos y no alcancé a ver lo de las fechas. Em, a ver, ya, yo creo que podemos posponer una semana, pero es importante que sepan que eso implica que tendrían que entregarme el día 16. No, si vamos a posponer una semana sería el 9. Sí, el 9. Podemos dejarlo al 9, ¿les parece bien? 9 de octubre. Ojo que el 9 es feriado. ¿Cuándo es feriado? El 9. El 9 es feriado, el 9 de octubre. Ujú. Sí. Bueno, Entonces lo podemos Por dejar si acaso le aviso. para el 10. Para el 10. ¿Les parece bien el 10 de octubre? ¿Sí? Sí, Sí, profesora. es una semana más. Gracias. Vale. 10 de octubre, ¿ok? Vale. Vale, entonces les voy a enviar a sus grupos, salas para grupos pequeños. Oh, pero si las tenía creadas. Ay, no. ¿Por qué me pasa esto? Espérenme por favor un momentito. Ay, Dios mío. Hoy les pido disculpas, pero voy a tener que hacer los grupos de nuevo. Se me deshicieron, no sé por qué. Lo hago en 2 minutos.